Hoy es la gran asamblea del día de Pentecostés. Mirando hacia atrás, en la historia, en este mismo día, hace 2000 años, los discípulos y numerosas personas que se reunieron en Jerusalén fueron testigos de un evento verdaderamente extraordinario. En ese día, el pueblo de Nazaret de Galilea habló en varios idiomas de diferentes naciones, y numerosas personas de más de 15 naciones diferentes fueron testigos del increíble momento en el que pudieron escuchar la gran obra del Evangelio de Dios que les era transmitida en sus propios idiomas nativos. Hace 2000 años, en este día de Pentecostés, Dios abrió el camino para que su pueblo testificara con convicción acerca de Jesucristo, que vino a esta tierra en la carne. Hoy, estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Los obreros del nuevo pacto del Espíritu y la esposa. Hermanos, ¿cómo llamamos a una botella que no contiene nada? La llamamos botella vacía. Ahora bien, si esa botella contiene agua, ¿cómo la llamamos? Se convierte en una botella de agua. Y si esa botella contiene una flor, ¿cómo la llamamos? Se convierte en un florero. Por favor, dense un momento para considerar esto. Ahora, cambiemos el ejemplo de las botellas por uno de cuencos. ¿Cómo llamamos a un cuenco que no contiene nada? Es un cuenco vacío. No obstante, y si contiene arroz, es un cuenco con arroz. Y si contiene agua, o sopa, o guarniciones. Hermanos, al pensar en la forma en que llamamos a estas cosas en nuestra vida diaria, ¿no determinaría también lo que está contenido dentro de nosotros lo que somos? Dependiendo de lo que contengamos en el interior, se producirá un cambio, una transformación. Puede que parezcamos iguales superficialmente, pero dependiendo de lo que llevamos por dentro, nos transformamos en personas completamente diferentes. Si vemos 2000 años atrás, en la historia de la época apostólica, ¿qué se les concedió a los apóstoles en este día de Pentecostés? Mientras eran llenos del Espíritu Santo, ¿en qué se transformaron los apóstoles? Se transformaron en obreros del nuevo pacto e hijos de Dios. En este día tuvo lugar la obra de llegar a ser los hijos perfectos de Dios. ¿No es verdad? Una botella vacía se convierte en botella de agua cuando se llena de agua, y en un florero cuando se llena de flores. Del mismo modo, un cuenco vacío puede convertirse en un cuenco de arroz, un cuenco de agua o en un cuenco de sopa, según lo que contenga. Asimismo, cuando permitimos que el Espíritu Santo habite en nosotros, los que estábamos vacíos somos transformados en personas del Espíritu Santo. Especialmente, ¿qué sucederá si tenemos al Espíritu y a la esposa en nosotros? Seremos transformados en los hijos del reino de los cielos y en los obreros del nuevo pacto que más agradan a Dios. ¿No es así? Hoy, debemos ser completamente transformados a través del Espíritu Santo que Dios nos ha permitido en el día de Pentecostés. Mediante esto, debe llevarse a cabo la obra de renacer. Hasta ayer puede que no hayamos predicado el Evangelio en voz alta, aunque lo hemos recibido. Este fue en gran parte el caso de los apóstoles. Sin embargo, después de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los apóstoles se convirtieron en personas completamente diferentes. Ellos dieron testimonio sin miedo y sin vacilar del hecho de que Jesús es el Cristo. Fueron completamente transformados. Examinemos juntos esta escena a través de la Biblia. Veamos el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando leemos desde el capítulo 1,
podemos ver la escena en la que oraron diligentemente. Veamos el capítulo 1, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Qué hicieron las 120 personas durante los 10 días desde la ascensión de Jesús, desde el Monte de los Olivos hasta el día de Pentecostés? Capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Después de la ascensión de Jesús, se dedicaron fervientemente a la oración durante 10 días. Y finalmente, como se indica en el capítulo 2, versículo 1, llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos. ¿De qué fueron llenos? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según los escritos de Hechos capítulo 2, el don del Espíritu Santo fue concedido en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre todas y cada una de las personas, y desde entonces predicaron el Evangelio de Dios, proclamando: Jesús es el Mesías. Él es Dios Todopoderoso que vino del cielo. Crean en Jesús y sean salvos, y reciban el perdón de los pecados. De esta manera, comenzaron a predicar después de recibir el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Hasta entonces, después de la crucifixión de Jesús, los discípulos se reunían en secreto, cerrando todas las puertas del lugar donde se reunirían. Estaban llenos de temor. Sin embargo, un cambio notable y drástico tuvo lugar después del día de Pentecostés. Antes de este día, estaban demasiado asustados para que se los mencionara públicamente como los que creen en Jesús. En contraste, después del día de Pentecostés, mostraron un valor extraordinario y proclamaron con valentía el Evangelio. Por lo tanto, para la iglesia primitiva, el día de Pentecostés se convirtió en un punto de inflexión. Hasta entonces, los discípulos no habían poseído tal valentía. Estaban preocupados. Después del día en que Jesús fue crucificado y murió en la cruz, ¿qué hicieron todos sus discípulos después de su resurrección? Cerraron las puertas por miedo. ¿No está escrito en la Biblia que Jesús vino de repente y se paró entre ellos? El día 50 después del día de resurrección es el día de Pentecostés. En menos de 2 meses se convirtieron en personas completamente diferentes. Así, igual que una botella vacía se convierte en una botella de agua cuando se llena de agua, o en un florero cuando se llena de flores. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cambiaron drásticamente. Se volvieron muy audaces. Jesús es nuestro Mesías y nuestro Salvador. Él es el Cristo. No dudaron, temieron ni descuidaron testificar y proclamar a Jesús. Ellos testificaron a todas las personas que ellos eran los que creían en Jesús como el Cristo. Se jactaban diligente y fervientemente de Cristo. Todos sus esfuerzos están escritos en varias escenas del libro de Hechos. Como resultado, ocurrió un milagro asombroso. 3,000 e incluso 5,000 personas llegaron a aceptar y creer en Jesús en un solo día. Examinemos juntos cómo cambiaron al recibir el Espíritu Santo leyendo Hechos capítulo 2, versículo 5.
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Lo que querían decir era que personas de una región como Galilea nunca podrían hablar con soltura 15 lenguas extranjeras o más. Sin embargo, al recibir el Espíritu Santo de Dios, estos pescadores ya no quedaron solo como pescadores, su estado cambió. Ellos llegaron a ser hijos de Dios, obreros del nuevo pacto, hijos del nuevo pacto y testigos de Jesucristo. Su nombre ya no estaba asociado con ser una botella vacía o una botella de agua. En cambio, se transformaron en un espléndido jarrón que contenía las radiantes flores del Espíritu Santo. Como resultado, la asombrosa obra del Evangelio de Dios cobró vida. Continuemos con las palabras del versículo 30. Pedro se levantó primero y levantó la voz para dirigirse a la multitud. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hasta aquel momento, se habían escondido por miedo, pero 50 días después de la resurrección, se produjo esta asombrosa transformación. Con valentía y confianza, enfatizaron a la multitud que se reunió en Jerusalén: Jesús es el Cristo. Pasemos al versículo 37. Veamos el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Hace solo 50 días, es decir, hace unos 2 meses, estaban muy asustados, pensando: si me atrevo a mencionar el nombre de Jesús, ¿no seré atacado o ridiculizado por los judíos a mi alrededor? No obstante, ¿qué vinieron a decir con valentía? Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Además, ¿qué predicaron en Hechos capítulo 4? Testificaron valientemente: la salvación se encuentra solo en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Anteriormente, ellos eran como vasijas vacías. Sin embargo, Dios los llenó del Espíritu Santo. Es solo el Espíritu Santo el que produce una obra tan poderosa. En la época del Padre, el Espíritu Santo llamado Jehová fue derramado dentro de una botella vacía, y en la época del Hijo se concedió el Espíritu Santo llamado Jesús. Hoy, en la época del Espíritu Santo, el nombre nuevo Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén han derramado abundantemente el Espíritu Santo sobre los hijos celestiales. Por tanto, ahora tenemos una misión. En la época del Padre, los profetas proclamaron el nombre de Jehová. En la época del Hijo, predicaron el nombre de Jesucristo. Entonces, en la época del Espíritu Santo, debemos predicar el nombre nuevo de Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo que recibimos en este día de Pentecostés ha sido concedido por Dios para cumplir precisamente este rol. Cuando vemos los acontecimientos que ocurrieron en Judea hace 2000 años, los discípulos de Jesús tenían tanto miedo de los judíos e incluso temían revelar el nombre de Jesús. Incluso Pedro, que tenía una fe firme, negó a Jesús cuando lo enfrentó una sirvienta. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pedro respondió: no le conozco, ni sé lo que dices. ¿Cuántas veces lo negó? Negó a Jesús 3 veces. Si alguien afirmaba: conozco a Jesús,
soy cercano a Jesús o tengo una fuerte relación con Jesús, sería tratado como una persona terrible en la sociedad judía, por lo que los discípulos tenían mucho miedo. Sin embargo, a partir de ese momento, pudieron revelar su fe en Jesús con valentía y confianza delante de muchas personas. Una vez que lo hicieron, ¿cuántas personas se bautizaron en un solo día? Veamos el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cómo? ¿Cuántos fueron añadidos? 3,000 personas. A partir de ese momento, todos los hechos de los apóstoles fueron potenciados por el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Continuemos con el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así, 120 personas recibieron el Espíritu Santo de la lluvia temprana en el día de Pentecostés. Ese mismo día, 3,000 personas se arrepintieron y recibieron la salvación. Y después de este sorprendente evento, cada día numerosas personas se arrepintieron, se bautizaron y volvieron a la santa gracia de Dios. Una historia tan asombrosa se escribió continuamente. Desde una perspectiva humana, parecía que si predicaban sobre Jesús crucificado, la gente los rechazaría diciendo: ¿tú también crees en una religión tan extraña? No obstante, inesperadamente, unas 3,000 personas se arrepintieron y fueron bautizadas. Pasemos al libro de Hechos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, ¿qué sucedió? ¿Cómo creciera el número de los discípulos? Ya que Dios les daba bendiciones todos los días, el número estaba destinado a aumentar. Pasemos al versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían. ¿Qué obedecían? A la fe. Incluso un gran número de sacerdotes que nadie podría haber imaginado se volvieron obedientes a la fe y se sometieron a la verdad. Estos acontecimientos extraordinarios y notables comenzaron a ocurrir. Como el Evangelio comenzó a difundirse explosivamente en tan poco tiempo, la religión establecida de la época, el judaísmo, se volvió muy tensa. Ellos pensaron: si esto continúa, todos acudirán en masa para creer en Jesús. No podemos permitir que esto suceda. Y así comenzaron a imponer restricciones a la predicación de los apóstoles. Veamos el capítulo 4, versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Como proclamaron los apóstoles: arrepiéntanse, bautícense y reciban el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, muchas personas se unieron para recibir la salvación. Esto provocó una gran sensación de crisis entre la comunidad judía. Por eso, les advirtieron y amenazaron para impedir que esto se extendiera más entre el pueblo. Hicieron todo lo posible para obstruir la difusión del Evangelio. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Anteriormente, después de presenciar el arresto de Jesús, ellos dijeron: no conocemos a Jesús. Sin embargo, sus labios que una vez lo negaron,
ahora lo testifican con una fe valiente. Hermanos y hermanas, debemos ser valientes. Ganamos valentía a través del Espíritu Santo. ¿Quién es el Salvador en esta época del Espíritu Santo? Todos debemos testificar valientemente sobre el nombre nuevo Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Por eso, según los Salmos, ¿qué debemos hacer para expresar nuestra fe en Dios? Debemos ser los que se jactan de Dios. Antes nuestros corazones estaban vacíos, pero Dios los llena del Espíritu Santo para que podamos jactarnos con orgullo de Él. Esto es lo que Dios está haciendo. En la época del Padre, los que eran inspirados por el Espíritu Santo se jactaban de Dios Jehová. En la época del Hijo, los que fueron inspirados por el Espíritu Santo se jactaron de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede en la época del Espíritu Santo? En esta época, los que son inspirados por el Espíritu Santo deben jactarse del Padre Celestial Cristo Ansanjón y de la Madre Celestial Nueva Jerusalén, quienes son el Espíritu y la esposa. Dependiendo de lo que contenga la botella, los fenómenos y los nombres difieren. ¿Acaso no somos los hijos de Dios que heredaremos el reino de los cielos? Dios ha declarado que nos ha sellado como sus hijos. Si aquellos que hoy reciben el Espíritu Santo de Dios no lo usan, sino que se lo guardan para sí mismos, este no cumplirá su propósito. Debemos usar activamente el Espíritu Santo. Cuando Pedro recibió el Espíritu Santo y lo usó inmediatamente, ¿no ocurrió un evento fenomenal en el que 3,000 almas se arrepintieron y fueron salvas? Continuemos viendo juntos Salmos capítulo 20, que nos enseña a jactarnos de nuestro Dios. Veamos el libro de Salmos capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en otras palabras, nosotros nos jactamos del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Las personas se jactan de sus carros, caballos, riquezas o logros académicos. En este mundo, hay varias cosas de las que la gente se jacta. Algunos se jactan de sus hijos, otros de sus cónyuges y otros de varios otros logros. Sin embargo, para aquellos que reciben el Espíritu Santo de Dios, es inevitable jactarse de Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Pasemos a Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Veamos el versículo 2. En Jehová, ¿qué haré? Se gloriará. En otras palabras, se jactará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Aunque no nos demos cuenta, hay innumerables almas atribuladas en este mundo. Dios diseñó el sistema de salvación para que aquellas almas afligidas se arrepientan y regresen a Él al escuchar el nombre del Dios del que nos jactamos y proclamamos con orgullo. En aquel entonces, los discípulos y los santos de la iglesia primitiva siempre mantenían la puerta cerrada después de la crucifixión de Jesús, porque tenían miedo de los soldados romanos y de los judíos. Estaban completamente aislados del mundo exterior, siendo muy cuidadosos y respetuosos. Sin embargo, fueron testigos de cómo Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día y ascendió desde el Monte de los Olivos al cabo de 40 días. Luego, en el día 50, en el día de Pentecostés, Dios derramó el Espíritu Santo de la lluvia temprana sobre los santos que estaban reunidos en el aposento alto de Marcos. Entonces, los santos fueron transformados. Ya no viviremos escondidos. La lámpara de la verdad no debe ocultarse debajo de la cama, sino revelarse para que todos puedan verla. De esta manera, empezando desde Pedro, todos los apóstoles y los santos de la iglesia primitiva nunca dejaron de enseñar y proclamar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías,
no dudaron en jactarse de Dios en la época del Hijo. Por lo tanto, nosotros, que vivimos en la época del Espíritu Santo, debemos jactarnos de los salvadores de esta época, Cristo Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén, con más fervor que los santos de la iglesia primitiva. Esto se debe a que el poder del Espíritu Santo en la época del Espíritu Santo es 7 veces más poderoso que en la época de la iglesia primitiva. Ya que Dios prometió concedernos el Espíritu Santo, que es 7 veces más fuerte, debemos hacer brillar la luz de la verdad, que es 7 veces más fuerte que la de los santos de la iglesia primitiva. Veamos el capítulo 34, versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esto es lo que debemos hacer ahora. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 9. Ya no debemos mantener nuestras lámparas ocultas en nuestras casas, sino dejarlas brillar para que todas las personas las vean. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Veamos el versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí, Dios nos dice que nos jactemos de nuestra sabiduría. ¿Dice a los fuertes que se jacten de su fuerza o a los ricos que se jacten de sus riquezas? Dios dijo: el que se jacta, jáctese de esto. Hoy todos los miembros de la familia de Sión llenaron su botella vacía con el Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién debemos jactarnos? Jactémonos de Dios. Al hacerlo, las numerosas almas atribuladas de todo el mundo podrán revivir y podremos darles alegría, esperanza y un futuro brillante. Esta es la forma en que podemos permitir que todas las personas que están viviendo en tiempos oscuros y difíciles vengan a Cristo Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén, que han venido a esta tierra como la luz verdadera. Es solo por esto que todos juntos podemos recibir la bendición de la salvación y regresar al eterno hogar celestial. Pidiendo a todos los miembros de la familia de Sión que los guíen en este viaje, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.